Dicen que el amor verdadero no conoce límites. Pero, ¿qué ocurre cuando ese amor no muere ni siquiera con la muerte? ¿Qué pasa cuando el deseo se transforma en obsesión y la obsesión en una locura que nadie quiere comprender? En el corazón de Castilla, entre palacios de piedra fría, intrigas cortesanas y silencios impuestos por la política, vivió una mujer cuya historia ha sido contada a través del prisma del escándalo. Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Pero, ¿y si no estaba loca? ¿Y si la verdadera locura fue el mundo que la rodeó? Juana nació bajo la sombra de la grandeza, hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su vida fue escrita con tinta de poder, deber y control. Desde pequeña se le enseñó a no sentir, a obedecer, a temer a Dios más que a cualquier otro ser humano. Su madre, la reina Isabel, era una mujer severa, inteligente y profundamente religiosa. Su padre, calculador y estratega, tejía alianzas como quien juega ajedrez con reinos. Juana fue criada no como una niña, sino como una pieza política, un peón de sangre real. Pero Juana tenía algo que escapaba al control de sus padres, una sensibilidad profunda, una mente despierta y una belleza que llamaba la atención incluso en las frías cortes europeas. Su cabello castaño, sus ojos intensos y su elegancia natural no pasaban desapercibidos. Sin embargo, era su carácter lo que comenzaba a preocupar a su entorno. Era demasiado intensa, decían. Preguntaba demasiado. Dudaba de los dogmas. Se pasaba horas leyendo sola o rezando de forma desesperada, como si luchara con un Dios que no la escuchaba. Algunos cortesanos ya susurraban: Juana es distinta. A los 16 años sus padres decidieron sellar una alianza estratégica con Flandes, y Juana fue enviada a casarse con el archiduque Felipe de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso. El nombre no era exagerado. Felipe era alto, rubio, seductor. Su apariencia y carisma fascinaban a todos. Era el príncipe perfecto, por fuera. Lo que Juana no sabía era que detrás de esa fachada se escondía un hombre frío, mujeriego, ambicioso y profundamente narcisista. Cuando Juana lo vio por primera vez, se enamoró de inmediato. No fue un amor sereno ni racional. Fue una pasión abrasadora, un incendio, un veneno dulce. Según algunos cronistas, se arrojó en sus brazos como una niña hambrienta de afecto. Él, sorprendido, correspondió con una pasión igual de intensa. Al menos durante los primeros días. Se encerraban durante horas, se tocaban con desesperación. Juana, virgen de cuerpo y alma, lo entregó todo. Su cuerpo, su corazón, su voluntad. Nunca había sentido algo tan poderoso. Pero la corte de Flandes no tardó en hacerle sentir el frío del rechazo. Juana era española, católica fervorosa en una tierra más liberal. No hablaba bien el idioma. No entendía los códigos. Y lo más grave, era celosa. Enferma de celos, dirían algunos. Una mujer enamorada de un hombre que no era de nadie, ni siquiera de sí mismo. Felipe tenía amantes. Muchas, desde doncellas hasta damas de la alta nobleza. Juana lo descubría, lloraba, se enfrentaba a él, armaba escenas. Algunas noches lo esperaba con cuchillos escondidos entre las sábanas. Otras se arrancaba el cabello en ataques de furia. Los cortesanos la observaron con creciente desdén. «Está loca», murmuraban. «Esta reina no está bien». Pero Juana no estaba enferma, estaba desesperada. La traición constante, la soledad, el desprecio y la falta de apoyo minaban su estabilidad. No podía regresar a Castilla, sería deshonra. No podía castigar a Felipe, porque era intocable, y no podía fingir que no sufría. Su dolor se convirtió en obsesión, y su obsesión en una sombra que crecía a cada paso. Juana comenzó a comportarse de forma errática. Se negaba a vestirse con la ropa de la corte flamenca. Dormía en el suelo. Ayunaba de forma extrema. Repetía oraciones en voz alta durante horas. Algunos sirvientes aseguraban que la veían hablar sola, llorar a gritos por la noche o escribir cartas sin destinatario. Pero ¿quién no enloquecería en un ambiente donde el amor era una burla y la soledad era un castigo permanente? Pese a todo, Juana dio a luz a varios hijos, entre ellos a Carlos, el futuro emperador Carlos V. A cada embarazo, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se aferraba a Felipe con más desesperación. Tenía miedo de perderlo, de que un día se fuera para siempre, sin ella. Y entonces ocurrió lo impensable. En 1506, cuando Juana tenía apenas 27 años, Felipe enfermó repentinamente.
Algunos dicen que fue de fiebre tifoidea, otros aseguran que fue envenenado. La versión oficial habló de una copa de agua fría tras jugar a la pelota. Lo cierto es que Felipe murió, y con él algo se rompió para siempre en Juana. Su llanto fue inconsolable. Su grito atravesó los muros del palacio. Se negó a comer, se negó a cambiarse de ropa, se negó a aceptar la muerte. Ordenó que no se enterrara el cuerpo. Quería verlo, tocarlo, dormir junto a él. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros, trágicos y perturbadores de la historia real española. Juana mandó embalsamar el cadáver. Lo colocó en un ataúd lujoso, cubierto de terciopelo negro y oro. Y durante meses emprendió un viaje con él por toda Castilla. La excusa era llevarlo a su descanso final en Granada. Pero el trayecto no tenía lógica. Se desviaban, se detenían en conventos, huían de ciudades. Juana viajaba sola con el féretro, acompañada de un pequeño séquito de mujeres y soldados. Algunos testimonios aseguran que dormía junto al ataúd, otros que lo abría por las noches, que hablaba con él, que le cantaba, que lo acariciaba. Era la reina viuda y la viuda loca. Pero ¿era locura o dolor extremo? ¿Una obsesión enfermiza o una forma de rebelión silenciosa contra un mundo que le quitó todo? En cada pueblo la gente murmuraba. Algunos decían que era bruja, otros que estaba poseída. Pero Juana solo tenía una certeza: su esposo no estaba muerto para ella. El rumor más oscuro de todos es este: que en una de sus paradas en plena noche, Juana mandó abrir el ataúd, que al ver el cuerpo de Felipe deteriorado gritó, se desmayó y luego lo abrazó durante horas, que nadie osó separarla, que su dolor era tan profundo que se convirtió en un altar viviente al amor muerto. Pero esta historia, por aterradora que suene, no ocurrió en la oscuridad de la Edad Media, sino en pleno siglo XVI, entre reyes, papas, inquisidores y ejércitos, y fue aprovechada. Su padre, Fernando de Aragón, viendo la vulnerabilidad de Juana, viajó desde el sur y se proclamó regente de Castilla, alegando que su hija no estaba en condiciones de gobernar. La encerró en el convento de Tordesillas junto con su hija pequeña Catalina. Allí permanecería casi 50 años. La reina legítima, encerrada como una prisionera. Una mujer viva, muerta en vida. El ataúd de Felipe, al fin, fue sepultado. Pero en el alma de Juana seguía despierto. Ella hablaba con él. Rechazaba a los sacerdotes que intentaban convencerla de que debía olvidar. Repetía que su esposo regresaría, que no estaba sola, que el amor era eterno. En Tordesillas su celda era fría, austera, rodeada de muros gruesos que no dejaban pasar el sol. Tenía pocas visitas. Su hija Catalina creció allí, viendo a su madre deambular como un espectro. Los carceleros decían que a veces la encontraban abrazada a un trozo de tela que decía pertenecer a Felipe, o que la escuchaban gritar su nombre por las noches, como si el tiempo no existiera. Juana no murió joven. Vivió hasta los 75 años. Pero cada año fue una eternidad de encierro, abandono y silencio. Nunca se volvió a vestir de colores. Nunca volvió a amar. Nunca recuperó su libertad. ¿Estaba loca Juana? ¿O fue la mujer que amó con demasiada fuerza en un mundo que solo entendía la lógica del poder? El paso del tiempo ha intentado redimir su imagen. Hoy sabemos que muchas de las acusaciones de locura fueron exageradas o utilizadas políticamente, que su dolor fue manipulado, que fue despojada de su trono, de sus hijos, de su historia. Pero hay algo que no cambia, que sigue ahí, susurrando desde los márgenes de los libros de historia, la imagen de una mujer, sola, cabalgando por las llanuras de Castilla, escoltando un ataúd, cantando al cadáver de su amado. Una figura entre la bruma, entre el mito y la verdad. Juana, la reina que se atrevió a amar incluso a un cuerpo sin vida, la mujer que desafió la muerte con su propia locura. Y aún queda más por contar. El tiempo no existe igual para todos. Para Juana de Castilla, cada segundo dentro de los muros del convento de Tordesillas fue una eternidad suspendida entre el pasado que se negaba a morir y un presente que nunca quiso aceptar. Mientras el mundo seguía su curso, reyes que caían, imperios que se levantaban, ejércitos que marchaban al son del progreso, ella permanecía encerrada, olvidada, rodeada de sombras que repetían el nombre de un amor perdido. Tras la muerte de Felipe el Hermoso y el macabro recorrido por Castilla con su ataúd, Juana fue arrancada del escenario político. Su padre, Fernando el Católico, no tardó en declarar que su hija no estaba en condiciones mentales de reinar.
Fue una decisión por el bien del reino, dijeron. Pero la realidad era otra. Juana era un obstáculo, un riesgo, un estorbo para los juegos de poder de su padre y luego de su propio hijo. La encerraron en el Palacio Convento de Santa Clara en Tordesillas, una antigua edificación que sería, durante casi medio siglo, su mundo entero. Una prisión con forma de convento. Allí, aislada de todo contacto humano significativo, se le negó no solo el gobierno, sino también la dignidad. Era la reina legítima de Castilla, pero nadie la trataba como tal. Su palabra no tenía peso. Sus súplicas no tenían eco. Estaba recluida, pero no sola. Con ella, desde el inicio, estaba su hija menor, Catalina, una niña que había nacido de sus últimos días con Felipe. Durante años, madre e hija compartieron el encierro, viviendo entre rutinas rígidas, oraciones forzadas y silencios opresivos. Catalina fue testigo del deterioro de su madre, de su fragilidad, de sus momentos de lucidez interrumpidos por súbitos accesos de angustia. Pero, ¿realmente estaba loca Juana? Los documentos de la época están contaminados por intereses políticos y eclesiásticos. Algunos hablan de episodios de violencia, de delirios, de obsesiones religiosas. Otros, sin embargo, aseguran que Juana conservaba momentos de plena lucidez, que conversaba con lógica, que era capaz de tomar decisiones, que simplemente estaba triste, rota, sumida en un duelo perpetuo que nunca le permitieron elaborar. Muchos estudiosos modernos afirman que más que una enfermedad mental, Juana sufría de melancolía severa, lo que hoy llamaríamos depresión profunda. Su vida fue una cadena de traumas, una infancia sin afecto, un matrimonio tóxico, la muerte repentina de su esposo, la pérdida del control sobre su vida, el alejamiento de sus hijos y el encierro sistemático. Todo eso no volvió loca a Juana, simplemente la quebró. Y en ese estado quebrado fue utilizada. Su padre, Fernando, gobernó Castilla en su nombre. A su muerte el trono pasó, no a Juana como correspondía, sino a su hijo, Carlos, que más tarde sería conocido como Carlos I de España, imia del Sacro Imperio Romano Germánico. Un título majestuoso, pero con una mancha indeleble. Para conseguirlo, mantuvo a su madre en cautiverio. Cuando Carlos llegó a Castilla por primera vez, apenas hablaba español. Había sido criado en Flandes, educado por tutores flamencos, y había aprendido desde pequeño que su madre era una figura lejana, inestable, algo de lo que había que cuidarse o esconder. Su primera visita a Tordesillas fue fría, distante. Algunos relatos cuentan que apenas la reconoció, otros que ella se le abalanzó llorando pidiéndole que la sacara de allí. Carlos, sin embargo, mantuvo la decisión de mantenerla encerrada. Tenía un imperio que construir. No podía arriesgarse a que el pasado reclamara un trono que ya había decidido que era suyo. Juana se convirtió así en una figura simbólica. Su firma aún se usaba en algunos documentos, pero era solo una formalidad. En la práctica no tenía ningún poder. Vivía en una celda húmeda acompañada por pocas sirvientas y bajo constante vigilancia. A veces los carceleros cambiaban. Algunos eran crueles, otros compasivos, pero el aislamiento era siempre el mismo, y las sombras crecían. Juana hablaba sola. A veces gritaba por las noches, decía escuchar voces, caminaba en círculos, rezaba compulsivamente, se negaba a comer durante días, se arrancaba la ropa, decía que el demonio la acechaba. Otras veces caía en largos silencios, sentada junto a una ventana que no daba a ninguna parte. Pero también tenía días de claridad. Conversaba con su hija, leía fragmentos de la Biblia, componía pensamientos religiosos con una profundidad estremecedora. Los carceleros no sabían cómo tratarla. Algunos pensaban que la locura era una máscara, otros que era una santa en penitencia. Pero lo cierto es que Juana vivía una batalla invisible entre la fe, el dolor y la esperanza de liberación. Durante una revuelta conocida como la Guerra de las Comunidades de Castilla, en 1520, algunos líderes del movimiento se acercaron a Tordesillas. Querían que Juana firmara un documento que los legitimara como defensores del reino frente a su hijo Carlos, al que acusaban de extranjero y usurpador. Juana los escuchó, les habló, pero no firmó, o no quiso, o no pudo. Algunos dicen que fue manipulada, otros que ya no confiaba en nadie. Quizás aún esperaba que Carlos la liberara, que entendiera su dolor. Pero Carlos no volvió. El tiempo siguió su marcha. Catalina, su hija, creció en cautiverio. Se convirtió en su cuidadora, su única compañía,
su espejo humano. Madre e hija desarrollaron un lazo simbiótico, íntimo, casi místico. Pero incluso ese lazo fue roto cuando Catalina fue sacada del convento para casarse por razones políticas. Juana la despidió con un abrazo largo, silencioso. Nunca más la volvería a ver. A partir de ahí, su aislamiento fue total. La vejez llegó como una sombra silenciosa. Juana comenzó a perder movilidad. Sus dientes se caían, sus huesos dolían. La reina que una vez cabalgó por Castilla escoltando un féretro, ahora apenas podía caminar. Pero seguía repitiendo oraciones, nombres, recuerdos. Decía que Felipe la llamaba desde el más allá, que pronto se reunirían, que solo debía esperar un poco más. La historia oficial dice que murió en 1555, un Viernes Santo a los 75 años. Fue enterrada en la Capilla Real de Granada, junto a sus padres y finalmente junto a Felipe el Hermoso. Pero su espíritu, dicen algunos, nunca salió de Tordesillas. Porque Juana no fue solo una reina rota por el amor. Fue también símbolo de una época donde el poder valía más que la sangre, donde las mujeres eran sacrificadas en nombre del deber, donde la tristeza era vista como enfermedad y el duelo como locura. Fue víctima de su sensibilidad en un mundo de hierro. Los siglos han tratado de limpiar su imagen, de devolverle dignidad. Hoy algunos la recuerdan como mártir, otros como víctima de violencia institucional, y unos pocos como una mujer que se atrevió a amar hasta el final, incluso cuando ese amor fue lo que la condenó. Hay algo profundamente humano en la historia de Juana, porque todos hemos sentido alguna vez ese miedo a perder, esa desesperación por retener lo que amamos, ese dolor que no cabe en el cuerpo y se convierte en grito, en susurro, en sombra. Juana fue el eco de todos esos sentimientos. Vivió en una cárcel real, pero también emocional. Y ahora, siglos después, cuando su nombre aparece en los libros, aún se le llama Juana la loca, no Juana la reina, no Juana la traicionada, no Juana la humana, solo la loca. Pero quizá, al conocer su historia completa, podamos llamarla por su verdadero nombre, Juana de Castilla, la mujer que fue demasiado sensible para un mundo demasiado cruel. A veces, la locura no está en quien sufre, sino en quienes no saben amar sin destruir. Juana no fue víctima de su mente, sino de una cadena de traiciones que disfrazaron de demencia lo que era simplemente un corazón herido. Su historia no es solo la de una reina encerrada, sino la de una mujer que amó con tanta fuerza que el mundo decidió llamarla loca, porque era más fácil encerrarla que comprenderla. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos más humanos y oscuros de la historia, porque detrás de cada corona hay una verdad que no nos contaron, y aquí te la revelamos.